Muy buenas noches, me llamo Ana María Granados Alzate del programa de la licenciatura Inglés-Español. Hoy vamos a hablar sobre las diferencias entre calificación y evaluación, entre evaluación formativa y autoevaluación. Entonces, para iniciar es muy importante tener en cuenta que tanto los conceptos como evaluar y calificar han tenido modificaciones a través de los tiempos, ya sea por variaciones en cuanto al contexto o por variaciones de la década, o sea, del tiempo. Entonces, para iniciar, tenemos la palabra evaluar, que es un proceso basado en recoger información, analizarla, emitir un juicio sobre ella y facilitar la toma de decisiones. Esto lo que significa es que la evaluación es un proceso en el cual nos damos cuenta de los procesos de enseñanza y aprendizaje. También es importante aclarar que la evaluación es un proceso que se lleva durante todo el periodo académico. No se inicia ni al comienzo ni al final, ni en la mitad, sino que siempre se está llevando el proceso de la evaluación. Además, también es importante recalcar que a diferencia de la calificación, eso tiene un índice cualitativo. A diferencia de la calificación, que es cuantitativo y que usualmente lo vemos en escalas alfanuméricas, que es de 0 a 5. De igual modo, la calificación es materializar el juicio emitido en una nota, obviamente alfanumérica, que se le asigna a un sujeto. Entonces, la función de la evaluación usualmente es que es formadora, el alumno aprende durante el proceso de evaluación, lo que significa que el estudiante hace un proceso consciente sobre las mejoras que tiene que hacer para ir avanzando en dicho proceso. Es reguladora, permite mejorar cuestiones del referente al proceso de la enseñanza y aprendizaje. ¿Qué significa? Que el sujeto es tan consciente que es capaz no solamente de hacer una evaluación, sino de evaluarse a sí mismo y hacer una práctica reflexiva. Es pedagógica en cuanto a nosotros los docentes, nos permite conocer el progreso del alumno, ya que nosotros empezamos desde el día 1 hasta el día final a comprender por qué el estudiante asume ciertas posturas y también podemos replantearnos la mejor forma de evaluar para que el sujeto se sienta más cómodo. A diferencia de la calificación, que es certificadora, constante ante una sociedad y los logros que se han alcanzado. ¿Qué significa esto? Que el estudiante no necesita ser tan consciente del conocimiento, sino que en el momento que se está aplicando la calificación, el estudiante tiene un conocimiento que está demostrando que lo tiene, sin embargo, no tiene que ser consciente del por qué sabe dicho conocimiento. Es selectiva, permite situar al alumnado en puestos diferentes y eliminar a quienes no alcanzan los mínimos exigidos. Ahí es donde podemos hablar del tema de los grados o el tema de quién pasa al siguiente curso. Teniendo todo esto en cuenta, es importante conocer sobre la evaluación formativa. Y a continuación les voy a leer una cita del Ministerio de Educación donde nos comentan qué es la evaluación formativa. Entonces, la evaluación se hace formativa cuando el estudiante puede comprender su proceso y mejorar a partir de esto. También cuando el docente puede reflexionar y adecuar lo que sucede en el aula, estableciendo estrategias pedagógicas y didácticas para todos los estudiantes, Ministerio de Educación. Lo que significa es que la evaluación formativa no solamente es conocer si el estudiante tiene las habilidades o no, sino que es un proceso en el cual involucra ciertos agentes donde son directivos, padres de familia, estudiantes y profesores, donde todos contribuyen a saber cómo es la evaluación y cómo se va a desarrollar el plan evaluativo dentro de una institución educativa. Entonces, es importante saber que la evaluación formativa nos brinda la oportunidad de rectificar y mejorar el planteamiento de nuestras estrategias. ¿Por qué? Porque nosotros como docentes vamos a hacer un uso pedagógico del conocimiento. Eso significa que nosotros vamos a ir viendo las mejorías y vamos a ir viendo cómo esto se va a adecuar al contexto, porque una de las características de la evaluación formativa es que se adapta al contexto que se esté viviendo. No es lo mismo una evaluación en una ciudad como Medellín, así nos remitimos a un pueblo como Apartado Urabá, donde tal vez la evaluación formativa no se pueda brindar de la misma forma, porque el contexto y las circunstancias no nos lo van a permitir. También se centra en realizar una valoración integral de múltiples elementos que de manera consciente e intencionada incentivamos en la planeación didáctica.
¿Qué significa esto? Pues no solamente vamos a evaluar el tema de los conocimientos específicos de un área, sino que también podemos evaluar cómo el estudiante se comporta. Tenemos factores emocionales, tenemos factores cognitivos y factores comunicativos que nos van a ir diciendo cuál es la mejor estrategia y método que vamos a usar durante el periodo académico. La evaluación formativa no tiene como meta elaborar un juicio para calificar y determinar la acreditación o reprobación de los alumnos. La evaluación formativa, como tal, no está centrada en decir si el estudiante pasa o no pasa de nivel o de curso. Lo que se centra en la evaluación formativa es realmente saber si la persona ha desarrollado la capacidad de ser consciente de lo que sabe y de cómo va a afrontar esto en el futuro, ya sea en su vida social o en su vida académica. Y nos orienta sobre qué camino seguir para apoyar su desarrollo y fortalecimiento en la ruta del logro de las metas marcadas por los hoy aprendizajes. ¿Esto qué significa? Que nosotros no somos los únicos agentes encargados de la evaluación. En una institución educativa, los directivos, los padres de familia, el Ministerio de Educación y todos los agentes que están involucrados dentro de las instituciones hacen parte de los procesos de la evaluación formativa, porque todos en conjuntos nos encargamos de lo que viene a ser la educación y de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, para hablar sobre si vamos a hablar sobre la evaluación formativa, también tenemos que hablar sobre sus características. Una de ellas es que es participativa, centrado en el estudiante para ayudar a tomar decisiones, no es excluyente, reflexiona para mejorar y también nos ayuda al diálogo entre docentes. La evaluación formativa también nos ayuda a romper la brecha entre el docente-profesor y entre el alumno y alumno, porque muchas veces somos nosotros los que nos ponemos las barreras cuando decimos que vamos a evaluar, pero realmente vamos a calificar. Y eso no es lo que busca la evaluación formativa. La evaluación formativa busca romper los muros que existen entre ambas partes para que así se pueda desarrollar un proceso educativo para las dos, ya sea la reflexión tanto del docente como del estudiante. Es clara, tiene un objetivo, da a conocer las competencias, a evaluar instrucciones claras, todos conocen los instrumentos. Uno nunca evalúa lo que no ha enseñado. Cuando uno hace una evaluación es porque está consciente de que el estudiante no solo tiene la habilidad, sino la capacidad para conocer el tema, porque el estudiante ya es consciente de su proceso de aprendizaje. Entonces nosotros como docentes también tenemos que ser muy conscientes del proceso de la enseñanza, porque no es evaluar por evaluar, sino que es evaluar para analizar las competencias del sujeto. Es contextualizada. Simular un evento del mundo real dentro de la clase, aportar argumentos para inferir fortalezas y dificultades. Es lo que estábamos hablando anteriormente. El tema de que la evaluación se adapte a las circunstancias es algo que ya está en beneficio para ambas partes, porque justamente lo que la evaluación busca es saber qué tan consciente y qué tan bueno va a llegar a ser el ciudadano en un futuro, a diferencia de la calificación que buscas prepararte para el mundo y para la vida laboral. Lo que la evaluación busca es que el ciudadano adquiera competencias que lo lleven a ser un ciudadano ejemplar. Entonces, si vamos a hablar de evaluación formativa, tenemos que comprender uno de sus componentes que a mi parecer es el más importante, que es el tema de la autoevaluación. ¿Por qué? Porque la autoevaluación, como lo podemos ver en la imagen, es saber qué tan consciente soy yo de lo que yo sé. No solo dejarle la carga de conocimiento al profesor, sino que también el estudiante debe comprender que tiene unos deberes que debe cumplir. Deberes como estudiar, como ser autónomo, como ser responsable, que son cualidades que, aunque la escuela te ayuda a tenerlas, es el sujeto quien debe realmente ser conscientes para llevarlas a cabo en su vida cotidiana. Entonces, para hablar de la autoevaluación tenemos que hablar de la autoobservación. Continúa el proceso de la construcción del aprendizaje. Nosotros debemos ser muy conscientes sobre lo que sabemos, pero más importante es hacer una práctica reflexiva y retórica sobre lo que nosotros sabemos.
Registro oportuno y sistemático del observado. Después de que nosotros encontremos nuestras falencias o nuestras habilidades, no podemos quedarnos ahí, sino que tenemos que llevar un registro para después ir a lo que viene a ser la interpretación objetiva de la información registrada. O sea, cuando ya nosotros sabemos lo que tenemos y empezamos a corregir o a mejorar las competencias o habilidades para poder desarrollarlas. Después de desarrollarlas tenemos que hacer una valoración justa. ¿Por qué? Porque es importante que el sujeto sepa cuáles son sus límites y cuáles van a ser las cosas que va a progresar en el futuro. El tema de que el estudiante ya no lo haga por un 5, sino que lo haga por sentirse cómodo y por demostrar que tiene la habilidad y la capacidad para llevar al límite sus conocimientos. Y lo que viene a ser una de las más importantes es la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque en el mundo académico lo que se busca es que el estudiante aprenda a tener una autonomía, que el estudiante decida qué es importante y qué no es importante, que el estudiante también escoja la forma más adecuada de sus procesos de aprendizaje. Hablamos mucho de las inteligencias múltiples cuando vemos que los estudiantes son más observadores, vemos que los estudiantes son más comunicativos, son más interpretativos, pues entonces el estudiante ya desde la práctica reflexiva debe saber cuál es la mejor forma de llevar a cabo sus procesos de aprendizaje. Como es mi caso, que yo soy más visual, entonces lo que yo hago es que decido buscar la estrategia haciendo uso de fotografías, de gráficos, de mapas conceptuales, para poder desarrollar mis niveles académicos y llevarlos tal vez a un límite que me ayude a mejorar como persona y me ayude a tener más cualidades en cuanto al mundo académico. Entonces, la evaluación también busca sintetizar la información que sabemos, porque efectivamente el ser humano aprende mucho, pero de lo que aprende mucho, como es tan extenso, muchas veces llega a no ser un aprendizaje significativo. Entonces, cuando haces un proceso de sintetización, pues obviamente el ser humano es más consciente de lo que sabe y sabe más cómo usar lo que sabe en el mundo real. Entonces, claro, es muy importante que la autoevaluación no solamente te lleve una práctica reflexiva como estudiante, sino como docente, porque justamente nosotros en el aula de clase tenemos la perspectiva de los estudiantes y sabemos lo que ellos sabemos mucho de su proceso de aprendizaje, pero nunca hacemos la introspección para saber sobre nuestro proceso de enseñanza. Entonces la autoevaluación no solamente va a ayudar al estudiante a que llegue a sentir más confianza, sino que a nosotros como docentes nos va a ayudar mucho, no solo a adquirir más cancha, como se dice coloquialmente, sino que nos va a ayudar a comprender mejor el proceso de evaluación que le estamos haciendo a los estudiantes y el proceso de evaluación que nos hacen a nosotros. Y no solo entender los procesos de evaluación, sino que nos va a llevar a una práctica reflexiva de nuestra materia, de nuestra práctica docente, y nos va a llevar a otros términos como puede ser el tacto pedagógico, como puede ser el tema de buscar una mejor estrategia, metodología, romper las barreras con los estudiantes, porque la autoevaluación lo que hace es una cercanía entre ambas partes. Con ambas partes no es solo profesor-docente, sino estudiante-estudiante, estudiante-directivos, profesor-directivo, profesor-profesor.